y ser sensible ante la naturaleza, ante los otros y ante todas las situaciones que nosotros podemos, por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de ver el arte, escuchar la música, tener situaciones que nos conmueven, que nos sensibilizan, que nos hacen reír. ¿Sí? Y la magia del ser humano, porque todavía no hay electrodo que le hayamos puesto que nos dé los indicadores de qué es eso de amar. Por supuesto, el ser amado y al amar es fundamental. Es que es una energía que ni se destruye, se transforma. Y se cree, se transforma, se cree, se transforma, según la vida y la etapa de la vida humana. Por lo tanto, hay que mantenerla y hay que fomentarla. Y además, lo que sí vemos y luego analizamos es la cantidad de situaciones patológicas, de alteraciones, que se analizan a posteriori, que muchas veces se sesgan, se dice. Yo recuerdo cuando mis primeras investigaciones fueron sobre la guardería infantil, precisamente para que la guardería infantil se transformara en escuela infantil. Es que es una etapa tan importante los primeros años de la vida, que no solamente debemos tener la palabra de guardar a nuestros críos, sino que se eduquen a nuestros niños. Mis primeras investigaciones fueron por ahí, en el tema de la escuela infantil, y de hecho son las únicas investigaciones que hay. Yo no recuerdo mucho que vinieron una abuela a buscarme, se habían metido en Google y me habían pillado. Doctora, usted ha hecho esta investigación sobre el tema de la guardería y usted dice que son escuelas infantiles. Yo, sí, gracias a esas investigaciones, la ciencia no tiene por qué saber quién lo hizo. Si son escuelas, mejor, mayor grado, pero lo importante es que esté ahí. Y demostré claramente que la escuela tiene que ser infantil desde 0 años. Bien, no me quiero desviar. La energía de amar es fundamental desde pequeñito y hay que conectarse. ¿Sigue? Y el tema de la solidaridad en relación con la salud. Miren ustedes, como les decía al principio, la enfermedad cuando nos toca, nos toca. Lo importante es que salgamos de ella, pero es parte de nuestra biografía humana. Lo mismo que la muerte. Así es, nacemos para morir. La cuestión es saber que lo queremos retrasar ad infinitum, pero ahí está. Pero la solidaridad es ley, porque la salud se puede repartir. Y la salud no solamente es esta medicina complementaria, la salud son los parques, son los jardines, es tener agua corriente, es poder tener un alimento adecuado, es poder tener una ropa básica, es poder... Muchas cosas son la salud. Por lo tanto, le competen a muchos más, no solamente a sanidad, son muchas más cosas de lo que estamos hablando. Por lo tanto, tiene que ser redistributiva. Y eso además lo vemos. Las sociedades de hoy día que están concentradas en grandes bloques, como pajareras, como pajareras, es que nos sentimos pájaros. Y ya no digo nada cuando vemos barrotes en todo. O sea, el sentido tan terrible en el cual nos podemos nosotros mismos crear. ¿Sí? Por eso no es de extrañar que los mayores y los pequeños, el lugar ideal para ellos son los pueblos. Es donde se sienten más libres. O en los lugares que se les facilite esa habitabilidad y que no se les aísle. Porque ni a un niño ni a un mayor se les puede aislar. A un niño se le marca precozmente y a un mayor anticipadamente. Y unirse a los otros. O sea, nosotros individualmente tenemos nuestra potencia X, en los años X, pero para cambiar en el entorno que vivimos o el futuro de los demás, solitos no hacemos nada. Pues bien, en esa defensa, en esa solidaridad tiene que estar unirse a los demás. Unirse a los demás para conseguir, bueno, un ejemplo es COVID, ¿vale? Que yo me quedaba impresionada. Unirse a los demás y defender esa libertad efectivamente para evitar tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto el nuestro como todo aquello que podamos hacer. ¿Sigue? Y ya para ir acabando, también se hidrata, que más o menos les he ido contando bien, para que ustedes la vean, festejar la vida, oír música, leer libros, la higiene es básica, andar es necesario, reír imprescindible, escuchar a los demás, ser sinceros, ser sensibles, amar es fundamental, la solidaridad es ley, unirse a los otros y defender la libertad. Y gracias a ese orden, esas líneas maestras, no me he perdido demasiado, como médica preventivista y profesora de otros médicos y de otros alumnos de enfermería y de otras profesiones. ¿Sí?
Bueno, ahí les dejo un montón de reflexiones donde de ahí he ido sacando lo que les he traído. ¿Sí? Y fíjense qué bello es un cuerpo y todo lo que ello contrae, y además expresado de esta manera. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Por lo tanto, efectivamente, nuestro oficio es largo y extenso, tanto en cuanto el ser humano nos delegue algo que necesita, y es que gestiona su sufrimiento, porque la risa y la alegría la tienen que aprender desde chiquito. Y hay otros profesionales, entre ellos los maestros, y otros profesionales, incluso nuestros padres y nuestro entorno, para fomentar ese capital de salud que queremos y que desde la medicina preventiva intentamos promover. Y bueno, pues muchísimas gracias por atenderme, estar aquí con vosotros este ratito, y si quieren alguna reflexión, alguna pregunta, pues encantada. Muchas gracias. Yo quería saber qué opina sobre la introducción en los hospitales de la técnica del Reiki. Te diré que tengo una enfermera en medicina preventiva que es una apasionada del Reiki, y además muchas veces me dice: doctora, ¿cuándo me va a dejar usted que yo pueda hacer alguna vez? Yo, por supuesto, pero en los hospitales me parece genial. Me parece maravilloso. Lo mismo que ahora cada vez recomendamos más desde pilates, una serie de ejercicios, el tema. Hay muchas cosas que están muy relacionadas, como hemos estado hablando, del tema de la salud. Son técnicas que, lo poco que yo sé, son técnicas que favorecen desde la reflexión, el estiramiento, la relajación, la respiración, con unas técnicas magníficas. Y por lo tanto muchas veces en la ortodoxia no entra, o cuesta que entre, porque les vuelvo a decir, hasta ahora no se ha potenciado el concepto de salud, de la salud, con esta idea holística de la salud, sino solamente se había atendido la enfermedad con todo lo que conlleva, que es verdad, que hace 2 siglos para acá ni la tecnología, ni la farmacopea, entre otras cuestiones porque en la medicina ortodoxa se ha cimentado mucho en todas las patologías que diezmaban a la humanidad, que eran las epidemias, y que la gran alternativa fue la microbiología y la farmacología. Por lo tanto, esos temas es los que han sido más poderosos porque llevan más tiempo. Pero de luego en el siglo XXI, en general, pueden tener un interrogante, pero normalmente es porque puede haber profesionales poco curiosos de esta medicina de apoyo complementario. Y el Reiki son unas técnicas más. Lo mismo que cuando se recomienda el yoga. Nosotros sabemos, los médicos, lo sabemos por experiencia, que hay muchísimas consultas que vienen de somatizar en el cuerpo dolores del alma. Y a ver, diga usted qué medicina, qué farmacopea tenemos para el asunto. Entonces, claro, cuando yo muchas veces a los médicos jóvenes digo, recomiendo a estas personas que busquen asociaciones, que esa es la mejor medicina que tienen a sus manos, y que además, les digo una cosa claramente, que muchos médicos, muchas médicas sobre todo, que están entrando de mogollón. Otra cosa es el poder, que ahí nos cuesta cantidad a la hora de decisión, pues pueden ser recomendadas esta medicina, porque es una medicina que está curando lo que esa persona le hace sufrir. Y lo único que estamos haciendo es hacer paliativos a través de la farmacopea y atontar a la gente, que puede ser necesario, ojo. Muchas veces yo recuerdo cuando era un aprendiz, me acuerdo más de un médico internista, amigo, me dice, tú primero palpa, toca, huele, todo, y luego ya, si hace falta. Bueno, esa escuela ya no se ha vuelto a repetir, pero yo tuve maestros muy buenos. Entre ellos recuerdo uno, que yo me quedé, y dije, doctor, ¿cómo va? Esa es la técnica que tengo. Estamos hablando del siglo pasado, que es nuestro siglo, el siglo XX. Pues es una anécdota, porque ese médico era un maravilloso cardiólogo. Pero en urgencias recuerdo una vez que le arregló un bofetón a una paciente
Hoy día eso no se podría hacer, y más con todo lo que se ha avanzado en los derechos pacientes. Le arreó un bofetón y ese ataque nefrótico que tuvo, que era un ataque de histeria, que tienen también los varones, porque histeria viene de histerium, que es el útero, pero los varones también tienen ataques de histeria y producen una apnea respiratoria y por lo tanto esa sensación de ahogo y muerte, que es una sensación horrorosa. Pues sí, en el momento que le dio ese track, empezó a respirar, ya se le fueron los mares. Y ya a partir de ahí empezaron a preguntar, cosas que ya no hacen los médicos en general. Y lo que venía es que venía la mujer angustiada porque había discutido con el marido, porque el marido quería trabajar a otra ciudad y ella decía que no podía. O sea, era un problema familiar que la había somatizado. O sea, para mí fue impactante, pero fue terapéutico. Les diré que en aquel momento fue terapéutico y fue en una sala de urgencia. O sea, que imagínate tú, ahora ningún médico se le enseña eso. Ni se atreve a... Bueno, bienvenida Rivas y gracias por la conferencia. Creo que ha sido bastante... Ha tocado muchos palos, nos ha profundizado en ellos y hay cosas que es muy interesante haber profundizado en ellos. Y humildemente todo lo que nos has puesto yo lo comparto, únicamente que he visto que el tema de la alimentación, sí es verdad que somos lo que comemos, porque desde la sanidad la alimentación no se cuida como se debe y no que en ese sentido se ha ido para atrás. Eso por un lado. Y luego también hablamos un poco sobre la medicina del alma. Hay médicos de la medicina tradicional que la siguen conservando. Yo creo en la medicina, creo en el médico y creo en la ciencia. Lo que no creo es en el atrapamiento que hemos tenido tanto médico como ciudadano de los laboratorios. Que ese tipo de medicamentos han hecho que las personas se enfermen porque hay unos efectos secundarios y que los médicos hayan vuelto a estar locos, ¿no? Entonces entiendo que la medicina del alma es muy importante, incluso ya hay médicos que están indagando en eso, porque al igual que somos lo que comemos, también según nuestro alma está, así es lo que podemos dar a los demás. Y entonces si no estamos bien a todos los niveles no podemos hacer voluntariado ni hacer reír. Entonces, y hay libros ya en ese sentido, hay un libro que se llama La biodescodificación, que es según la enfermedad o la causa viene y entonces... Pienso que ya hay médicos que sí, que están por la vía esa y que habrá medicinas que se complementen, tanto la alternativa como la clásica, ¿no? Porque tienen muchísimo de sabiduría también. Es que se tiene que complementar. Yo entiendo tu reflexión, pero permíteme que te haga un par de matices. La medicina ortodoxa con esta medicina complementaria, así es, o sea, tiene que complementarse. Lo mismo que hay enfermedades y otras que se somatizan, y enfermedades que afectan a la mente y afectan al intelecto de la persona. Lo que sí sabemos es que tampoco podemos estigmatizar el tema de los laboratorios, tanto en cuanto ha sustituido algo que era imposible tener, que era la fórmula magistral a través del farmacéutico. Yo eso lo he vivido porque soy de pueblo, y en la grande autoridad de toda la vida era el médico, el farmacéutico, o sea, el boticario, y el alcalde. Esa era la fórmula sanitaria del pueblo. Y eso ya, la fórmula magistral, a excepción de alguna farmacopea magistral en relación con dermatología, ya no se hace. Es rarísimo que se haga. Pero también es verdad que los fármacos han salvado y van a salvar muchas vidas. Y entre ellas, por ejemplo, te lo digo para que tú analices también los extremos en los que a veces nos bandeamos según la sociedad que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, una de las cosas que en preventiva han salvado y salvarán y seguirán salvando muchas vidas es el tema de las vacunas. Y las vacunas son fármacos. Y de hecho, yo recuerdo no hace mucho una gran epidemia terrible, con una alta mortalidad en el tema del sarampión. El sarampión nosotros lo vemos muy poco ya. Y otras muchas patologías, que algunas son invalidantes, como la poliomielitis. Y la hemos tenido, y la hemos sufrido, hay muchos seres humanos que con una simple vacuna, con un ritmo, con una vacuna, de un punto de vista preventivo, eso es indiscutible. Y muchas veces cuando los científicos, los profesionales nos reunimos en petit comité, si eso sale de la portavocía, podemos hacer grandes estragos. Eso pasó en Inglaterra con el tema del sarampión. Hubo muchísimas madres que se retrotrayeron en vacunar a sus hijos. Imaginar que además el calendario vacunal no es obligatorio, es voluntario y se está haciendo y los padres lo hacen. Quiere decir
lo hacen con un beneficio que realmente actúa. Y además, hoy, con esta longevidad que tenemos, ya hemos puesto en marcha el calendario vacunal de los mayores. ¿Por qué? Porque queremos que la gente viva con una buena calidad. Ese es el tema de la vacuna, que es un tema muy claro y que no puede entrarse en grandes contradicciones. Y si no hubiera laboratorio, os aseguro que hay enfermedades que diezman, no uno ni dos, miles, porque la infección contagiosa no tiene fronteras, y más en el siglo XXI, en donde cualquier, no ya virus, bacteria, cualquier insecto puede venir en una cabina donde tú no te lo esperas y lo ves, y te lo estás transportando del Asia a la América, del norte y del sur. Por lo tanto, hay una parte clara. De ahí, es verdad. Y fíjense que hubo un gran movimiento con esta famosa del virus de la gripe A, que ahora ya está introducida en las vacunas de la gripe. La gripe A, el estándar. O sea, no se puede... lo que el ser humano y la sociedad tiene que ser beligerante, quiere decir, hay una parte muy importante y ojalá pudiéramos tener fármacos gratuitos o casi gratuitos o muy baratos. Eso lo han hecho en la India, por ejemplo, con el tema del SIDA. El SIDA era una enfermedad con un 70% de letalidad. Quiere decir que hace unos años al que le tocaba. Y ojo, hicimos una labor fantástica, Salud Pública y Medicina Preventiva en España, que fue ejemplar, porque una persona infectada de SIDA que se escondiera era una bomba de relojería. Gracias a toda la farmacopea, hoy el SIDA es una enfermedad crónica. Por eso les digo que hay que saber, o por lo menos reflexionar, que efectivamente no digamos todo es maravilloso y los laboratorios no están para hacer negocios, que son empresas, y otra cosa es que los estados, que nos representan a todos, en los gobiernos, no tengan su límite. Entonces sí, esto no, esto nada. Pero la farmacopea salvará muchas vidas. Y por otro lado, la pena es que todavía la estructura esta ortodoxa que tenemos no deja entrar otros aspectos de la medicina que son fundamentales y que no lleva la medicina ortodoxa. Eso sí es cierto. Y que afortunadamente hay ya una buena corriente, no muy generalizada, no muy generalizada, pero sí hay una corriente médica que empieza ya, no solamente en nuestra profesión de especialistas médicos de medicina preventiva, los médicos de familia, muchos de ellos se dan cuenta porque están muy a pie de cama y quieren recuperar esa medicina de arte y de ciencia que se va perdiendo a raudales con la famosa máquina y con todo, sin mirar a las criaturas. Y esa parte de la ciencia médica. La ciencia médica tiene una parte empírica muy importante y se basa en la experiencia. Antes los médicos atendían desde el nacimiento hasta la muerte, eso ya es un lujo, eso ya, don fulanito, eso ya acabó. Pero hoy día hay buenos equipos médicos y luego afortunadamente tenemos una corriente que ojalá se extendiera más, pero no podemos ser excesivamente exigentes o duros, porque afortunadamente sí, muchas enfermedades, incluso hoy día, una de las patologías que me está azotando, que son los cánceres, sin cierta farmacopea y sin ciertas intervenciones quirúrgicas, no los curaríamos. Y hoy día hay cánceres que se curan. No es lo que te quiero decir. O sea que, perdona que te haya tuteado, que hay cosas que vamos a controlar. Lo más importante de lo que hemos avanzado, fíjense, son las nuevas leyes. Porque yo creo que la gente, el pueblo en general, lo que necesita como poder es la educación y las leyes. Porque las leyes son un marco de referencia. Si no tenemos leyes donde digan el médico tiene que hablar con el paciente tiene el derecho a preguntar, el consentimiento informado cuando le vayan a hacer una intervención tan sofisticada, todo eso son leyes que van al Parlamento, son poder del pueblo. Pues el médico seguiría un poco con la escuela de antes, que es muy buena, era muy buena, pero era orden y mando. Ahí no se le discutía la palabra al médico. La fe era ciega y lo estamos moviendo cada vez más en un territorio con mucha ciencia y con mucha técnica.
Bueno, perdona, a lo mejor que, pero te voy a decir, reflexiona porque hay partes muy importantes gracias a la... Yo en el tema de laboratorios no puedo ser una persona a la que diga que no valen para nada. Yo quizás haya sido un poco la forma, lo que os he dicho antes, y cómo los gobiernos no ponen límites a ciertas formas de negociar. Eso sí que tenemos que controlarlo. Eso es un negocio. Pero todos, fíjate. Pero sigo manteniendo la idea de que hay medicamentos que crean enfermedades, o sea, que son para una cosa y luego están después para otra. Bueno, que no tenemos que olvidar una cosa importante, que no nos Pero también tengo que ver que el gobierno no da ayudas para la investigación, con lo cual habría que luchar un poco también porque desde la comunidad de médicos que reivindicaran... Eso sí que es una desgracia, ¿eh? Ustedes son la comunidad más importante a la hora de reivindicar lo que les compete a ustedes, para poder luego a nosotros, la ciudadanía, estar contentos. O sea, el mundo de la ciencia, eso sí que la gente tendría que estar estudiando, claro, porque eso no se ve hoy, se ve mañana. Y vuelvo a decirlo, si la profesión médica es vocacional, ya no le quiero decir científico, ¿eh? Sí. Porque vamos, cualquier chavalín que le dé pata a un balón, lo que gana ese muchacho aunque sea un analfabeto. O sea, es que es una locura de sociedad la que estamos viviendo. Y chavales y chavalas que entregan su vida por descubrir una célula, descubrir un procedimiento que va a curar a la gente, o va a sanar, o va a prolongar la vida. Que estamos en una sociedad muy contradictoria, ¿eh? Estamos en una sociedad muy compleja. Bueno, pero tenemos que ver una cosa muy interesante, ¿no? Que la creatividad en el ámbito de los médicos, incluso los médicos ya la están ejerciendo, porque también forma parte de su enriquecimiento personal, porque un profesional para poder ejercer bien su profesión tiene que nutrirse, ¿no? Entonces también es una forma de humanizar las relaciones con los demás. Y eso que es interesante, ¿no? Que los médicos, a fin de cuentas, son personas humanas como cualquiera, tienen una profesión vocacional muy bonita y que es bueno que si un médico es creativo y un médico ve que hay alternativas a que un ser humano pues que lo pueda aplicar a un paciente, y lo que usted ha dicho, la red de bibliotecas es súper interesante, ¿no? Porque un enfermo no tiene por qué estar en la cama, hay que hacer la vida lo más agradable posible, ¿no? Incluso y el deseo de vivir, de la casa del hospital, que claro, en el tema es lo que tenemos cada que vuelva a su casa, con su familia o con todo. Sí, estar allí lo justito, ¿no? Bueno, yo tampoco me quiero extender, a la gente que también quiere hablar. ¿Alguna pregunta más para terminar? Simplemente darle las gracias. Ha sido todo un placer compartir con usted esta tarde. Muchísimas gracias. Yo creo que bueno, que nos ha sorprendido un poco toda esta visión, pues o sea, ampliando lo que es el término de la salud, ¿no? que es mucho más, ¿no? que es el disfrutar de la vida, del arte, de la música, de la lectura, de todo, porque aquí, por ejemplo, entre el público hay artistas, hay licenciados en arte, por ejemplo, que nos ha sorprendido mucho esta relación, hay pues, los amigos de donantes de risas, entonces pues realmente la salud es todo eso y mucho más. Es tan bonito lo de donantes. Sí. Seremos donantes y donde después, en relación con esto y con algunas de tu desiderata y de la generosidad de tu donación, pues dos cosas. Una, de lo que decía Jean-Paul Sartre, que es una expresión, una frase, lo he dicho de vez en cuando, alguna vez que otra, y que si no citamos la fuente podría ser de la Madre Teresa de Calcuta o de cualquier otro. Y referente a lo siguiente, él afirmaba que sobre la alegría de vivir. Dice, ¿de dónde procede la alegría de vivir? Y él afirmaba de dos experiencias previas, desde el punto de vista existencial. Decía, una, la experiencia de la gratuidad, de lo que en la vida hemos recibido gratis, empezando por la conciencia de la misma vida, de lo que te hace ser consciente de vivir, frente a lo que tú empiezas por festejar la vida, ¿no? Que yo lo pongo en boca de él como alegría de vivir, traducido al pie de la letra según él lo decía, de joie de vivre. Entonces, decía, una, de la experiencia de la gratuidad, y otra, que es consecuencia
de quien realmente está agradecido y tiene se vuelve agradecido y por lo tanto generoso, de la experiencia de la generosidad. Estas dos experiencias, quien realmente y existencialmente las vive, puede experimentar la alegría de vivir. Y esto es lo que tratamos de fomentar nosotros desde la donación de risas, que proceda de esto, y lo que estimulamos y invitamos a personas que son ejemplos de vida en esto, como tú, y que te agradezco. Y otra cuestión es que hace algunos años, estando en Palma de Mallorca, pues hice una fotografía de una salida del sol que si la ves, pues no sabes distinguir si está saliendo o está poniéndose, ¿no? Si es una puesta de sol o es una salida del sol, un amanecer. Y debajo, pues fue en Estellencs, en la costa de Estellencs, en Mallorca. Y puse lo siguiente, que te quiero regalar y os quiero regalar, a propósito de la salud, del término salud. Y ponía, soledad o la edad del sol, preguntando. Y después ponía, ¿qué hace el sol cada mañana cuando viene saludándonos, dándonos salud? ¿Qué hace el sol cada tarde? Como no se distinguía si era amanecer o era atardecer, ¿qué hace el sol cada tarde? Despidiéndonos, despidiéndonos. Y después preguntaba, ¿qué hacen los millones de células solares, fotones, que llevamos cada uno de nosotros por dentro? Eso, esta reflexión. Antes de que luego ya nos revolucionamos y nos vamos, quería animaros a que asistáis mañana. Yo quería dar las gracias a la ponente, porque yo creo que hace muchísimo tiempo, casi años, que no había escuchado una charla, una conferencia como esta, porque ha tocado todos los puntos. Exactamente. Todo. Entonces, yo que he llegado un poquito tarde, porque venía de un taller con los enfermos de Alzheimer, pues me ha hecho revivir. Porque lo de la risoterapia, lo de la música, es lo que tratamos de hacer con ellos. Porque es que se vuelven locos cuando les ponemos música. Y al final que cantan y bailan, y parece mentira que hay personas que ni hablan ya, y cómo tratan de cantar ellas y de seguir esas canciones antiguas. Bueno, la lástima que me da es que hayamos sido aquí tan poquitos. Esta sala tenía que haber sido pequeña para lo que hemos escuchado, de verdad, de verdad. Yo quisiera preguntarle si es posible de conectar con usted y de llevarla, no sé, de nuevo arriba hasta que la escuchen más personas, porque vamos, nos ha tocado todo. Eso que nos ha dicho, que yo no soy doctora, yo no soy nada, soy una mujer voluntaria que me ha gustado luchar siempre. Coincidimos en el feminismo y en el agnóstico. Pero de verdad que siempre he dicho a las mujeres, y cuando tenían depresiones, veniros a las asociaciones, no os metáis en vuestra casa a sacar brillo a los clavos, venid, tenéis que tener un poco de vida propia. Y efectivamente, cuando venían mujeres depresivas, pero enfermas, nos mandaban desde el ambulatorio, cambiaban por completo. Y eran las mujeres que luego nos daban alegría a las que las habíamos llamado para que vinieran a curarse. O sea que, de verdad que, vamos, estoy encantada. Hacía años que no oía algo que me llenara tanto. Muchísimas gracias. Además, en un momento que yo también lo necesito. Y entonces, pues...
Antes que vayáis, vamos a tener un detalle de despedida con... Un segundito, antes del detalle... Ay, Manuel, que no te dejamos.